¿Qué pasaría si te dijera que ahora mismo hay fuerzas que conspiran contra ti por el simple hecho de ser una mujer cristiana? No es paranoia, es realidad espiritual. Desde el inicio de los tiempos, el enemigo ha procurado silenciar, oprimir y desviar a las hijas de Dios, porque sabe que cuando una mujer se levanta en oración, los cielos se abren y las tinieblas retroceden. La Escritura declara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esta no es solo una promesa, es un escudo, un refugio, una arma de guerra. Porque cuando una mujer clama, el enemigo tiembla. Hoy descubrirás la oración que puede cambiarlo todo. No es tiempo de temer, sino de despertar. Afila tu fe, porque este mensaje es para ti. ¿Qué pasaría si te dijera que desde antes de que nacieras había una guerra declarada en tu contra? No por tu nombre ni por tu apellido, sino por tu identidad, por lo que portas, por lo que cargas en tu espíritu como hija del Dios viviente, porque no eres una mujer cualquiera. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y las tinieblas lo saben. Por eso, desde los días antiguos, el adversario ha levantado ataques específicos contra la mujer de fe, intentando quebrar su voz, oscurecer su discernimiento y sembrar miedo en su corazón. Lo hizo en el Edén, lo intentó con Sara, buscó apagar a Débora, silenciar a Esther y quebrar a María Magdalena, y sigue haciéndolo hoy. La Escritura revela una verdad innegable. Donde hay propósito, hay oposición. Y en Génesis 3:15, desde los primeros capítulos, Dios estableció una enemistad perpetua entre la simiente de la mujer y la serpiente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta no es solo una palabra antigua, es una sentencia de guerra espiritual que sigue vigente. Porque la mujer porta vida, genera propósito, gesta llamados, y donde hay un vientre espiritual dispuesto, el infierno tiembla. Hoy, muchas mujeres cristianas viven batallas silenciosas, angustias que nadie ve, pensamientos oscuros que llegan de madrugada, desánimos que no saben explicar, porque los ataques no siempre llegan en forma de tragedias evidentes. A veces se disfrazan de desánimo crónico, de inseguridad, de comparación, de agotamiento emocional, de relaciones destructivas. El enemigo sabe que si puede silenciar a la mujer, si logra que pierda su fuego, detiene generaciones enteras de bendición. Y no es coincidencia que en este tiempo profético, donde las señales bíblicas se cumplen como nunca antes, haya un asedio constante contra las mujeres de fe. Porque los últimos días traerán una cosecha espiritual y Dios ha reservado a las mujeres para un papel determinante en esa cosecha. Joel 2:28 lo anticipó. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas profetizarán. No dice que solo predicarán los varones, sino que las hijas levantarán su voz. Pero esa voz que profetiza debe mantenerse firme, libre de ataduras, cubierta por la presencia divina. Por eso hoy no estás viendo este mensaje por casualidad. Hay una razón por la que, aún en medio de tantas voces, tu espíritu fue atraído a escuchar esto. Porque hay una palabra de activación, de alerta y de cobertura sobre tu vida. Eres valiosa para Dios, no solo por quien eres, sino por lo que estás llamada a provocar en el mundo espiritual. Y el enemigo ha trazado estrategias específicas para desgastarte, para distraerte, para desvalorizarte. Observa cómo en la historia bíblica, cuando el enemigo quería frenar el mover de Dios, atacaba a las mujeres. Con Faraón, los niños varones debían morir, pero antes se buscó someter a las parteras hebreas, mujeres de fe, para que no cumplieran su labor de vida. En tiempos de Herodes se intentó eliminar a los niños, pero fue a través de mujeres discernidoras y dispuestas que el Mesías fue protegido.
Siempre ha habido un asedio contra el vientre espiritual femenino y hoy no es distinto. El adversario ha disfrazado sus ataques en cultura, en ideologías, en filosofías que intentan definir quién eres, cuánto vales y qué puedes lograr. Pero tu identidad no la dicta este mundo, la dicta aquel que te formó en el vientre, que te llamó por nombre y que tiene contados hasta los cabellos de tu cabeza. Isaías 43, uno lo recuerda: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así que si en los últimos días has sentido un peso invisible, un desgaste emocional, lucha sin explicación lógica, no lo ignores. Estás en medio de una batalla espiritual diseñada para detener. Pero aquí está la verdad: no estás sola. Hay armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y la primera de ellas es la oración. No como un simple rito repetitivo, sino como un escudo vivo, como una cobertura profética, como un clamor que sacude los cielos. Este es el tiempo de abrir los ojos, de reconocer que tu vida no es aleatoria, que tu llamado no es pequeño y que tu voz en el mundo espiritual tiene peso, porque eres hija de rey, portadora de luz, y cada día que decides mantenerte en la fe, incomodas al reino de las tinieblas. Por eso te atacan, por eso intentan desgastarte, pero también por eso Dios te ha preservado y lo hará hasta que cumplas el propósito para el cual fuiste diseñada. Prepárate, porque lo que está por venir no es para temerlo, sino para enfrentarlo de la mano del Dios que jamás pierde una batalla. Desde las sombras, donde la vista humana no alcanza y donde solo el discernimiento espiritual puede percibir, se libra una guerra silenciosa y constante contra la mujer que ha decidido caminar bajo la luz de Cristo. No una guerra visible con espadas ni lanzas, sino una batalla diseñada para quebrar el espíritu, confundir la identidad y desviar la asignación celestial, porque en los últimos días el adversario ha soltado sus estrategias más sutiles y destructivas contra quienes como atalayas sostienen su hogar, interceden por su generación y llevan en sus entrañas espirituales la semilla del propósito eterno. Desde los orígenes, la mujer ha sido blanco estratégico, no por debilidad, sino por capacidad, porque quien puede gestar puede cambiar destinos, quien puede discernir puede frenar decretos, quien puede clamar puede mover el cielo. Por eso Génesis registra que cuando la serpiente buscó corromper la creación perfecta de Dios, no fue al hombre a quien tentó primero, sino a la mujer, porque en ella había algo que el enemigo temía: la capacidad de escuchar a Dios, de influir, de transmitir vida. La guerra empezó allí y no ha cesado. En Apocalipsis 12 se revela una escena profética que sigue vigente. Dice el pasaje: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Y continúa relatando cómo el dragón, símbolo del adversario, espera el momento del nacimiento para devorar su fruto. Esta imagen no solo habla de Israel o de la iglesia, sino del patrón espiritual. Cada vez que una mujer se levanta para gestar algo divino, hay oposición esperando frenar ese alumbramiento. Hoy, esa guerra ha mutado en formas más sofisticadas. Ya no se manifiesta únicamente con persecuciones físicas, sino con ataques a la mente, al corazón, a la percepción de identidad, filosofías vacías, doctrinas de error y estructuras culturales intentan redefinir el valor de la mujer, silenciar su voz de oración y anular su autoridad espiritual. Pero el llamado sigue vigente. No puedes permitir que las circunstancias actuales determinen quién eres ni lo que cargas, porque fuiste llamada para resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Efesios 6, 12
lo revela con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Lo que enfrentas no siempre tiene rostro humano. Detrás de los conflictos, los desánimos, las traiciones y las pruebas, hay estructuras espirituales que buscan quebrantar tu fe. Por eso, más que nunca, se requiere que la mujer cristiana entienda su posición y active las armas que Dios ha provisto. Una de esas armas es la oración estratégica. No oraciones vacías ni repetitivas, sino clamor ferviente y direccionado. Porque la oración no es solo petición, es cobertura, escudo y espada. Jeremías 33:3 declara: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es en la oración donde se derriban argumentos, donde se quiebran decretos del infierno y donde se refuerzan los muros espirituales que resguardan tu propósito. Observa cómo en la historia bíblica, cada vez que hubo un intento de exterminio o desviación profética, hubo una mujer orando o interviniendo. Ana, madre de Samuel, clamó con amargura de alma hasta ser oída. Esther se vistió de ceniza y se presentó ante el rey para salvar a su pueblo. Débora, profetisa y juez, gobernó Israel bajo dirección divina cuando los varones titubeaban. No es casualidad, es diseño. Dios ha depositado en la mujer una capacidad espiritual de guerra, de discernimiento y de consagración que es necesaria en estos días finales. Por eso, si has sentido ataques recurrentes, opresión sin causa aparente, agotamiento espiritual o intentos de intimidación, reconoce que no es casualidad. Es porque hay algo en ti que incomoda las tinieblas, porque sabes discernir, porque portas promesas, porque en tu oración se rompen cadenas. Este es el momento de levantarte en el espíritu, de edificar un altar personal, no como una rutina, sino como una fortaleza diaria, de recitar la palabra viva de Dios, porque está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Los ataques llegarán, las pruebas no cesarán, pero quien habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, permanecerá firme, no por sus fuerzas, sino por el respaldo del cielo. Porque si Dios ha preservado tu vida hasta hoy, es porque todavía hay asignaciones que cumplir, victorias que testificar y generaciones que impactar. No detengas tu oración, no apagues tu lámpara, porque el mismo Dios que libró a Esther, a Débora, a Miriam, sigue levantando mujeres que en los días oscuros serán lumbreras en medio de la oscuridad. Hay momentos en que el cielo calla para que el espíritu humano aprenda a escuchar más allá del ruido. Y en esta hora oscura para la humanidad, las mujeres que han decidido caminar bajo la bandera de Cristo están siendo marcadas, no por nombre, sino por propósito. Porque el enemigo no persigue a cualquiera, persigue a quien lleva en su interior la capacidad de edificar generaciones y levantar altares en medio de ruinas espirituales. Lo que está ocurriendo no es solo cultural, social o político, es profético. El adversario ha desatado una ofensiva precisa contra la mujer que ora, que discierne, que clama en las madrugadas, porque sabe que esa mujer es capaz de revertir sentencias, de frenar tempestades y de romper yugos que han oprimido territorios enteros. Desde tiempos antiguos se ha intentado silenciar su voz, deformar su identidad y tergiversar su asignación. Pero Dios en cada generación ha guardado un remanente que no se arrodilla ante los altares profanos ni negocia su fe por aceptación temporal. Así como en los días de Jezabel, donde se intentó exterminar a los profetas y contaminar la pureza del pueblo, también se levantaron mujeres ocultas que preservaron el pacto. Hoy la batalla adopta nuevas formas, no con dagas ni decretos físicos,
sino con argumentos disfrazados de modernidad, ideologías que exaltan la independencia sin cobertura divina y mensajes que promueven libertad, pero esclavizan el alma. La guerra actual es por la mente, por el corazón y por la pureza espiritual. El apóstol Pedro, en su primera carta, advirtió sobre estos tiempos cuando dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Y a quien busca, a quien representa una amenaza. Y toda mujer que ha decidido mantenerse en oración, guardando su casa, su generación y su ministerio, se convierte en blanco. Pero el enemigo ignora un detalle eterno, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, porque no hay decreto infernal que pueda anular una palabra dada por Dios. No hay conjuro, ataque espiritual ni estrategia oculta que pueda frenar a una mujer cubierta por la sangre del Cordero y resguardada en la oración. La Escritura está llena de ejemplos. Considera a Abigail, mujer de sabiduría y discernimiento, que detuvo con sus palabras un juicio inminente sobre su casa. O a Yael, quien en el silencio de su tienda ejecutó sentencia divina contra el enemigo de Israel. Eran mujeres comunes, pero activadas en momentos decisivos. Hoy esa misma unción reposa sobre muchas mujeres que quizá no ocupan púlpitos, pero que sostienen territorios en oración, que no aparecen en plataformas visibles, pero que detienen tormentas en sus rodillas, porque la verdadera guerra se gana en lo secreto. Y Dios sigue revelando sus estrategias a aquellas que se atreven a buscarlo en lo oculto. Es por eso que se requiere más que oraciones rutinarias. Es necesario activar la oración profética, esa que no solo pide, sino que establece, derriba, edifica y profetiza sobre lo que vendrá. Isaías 54, 17 lo establece: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto no es poesía antigua, es ley espiritual. El enemigo puede intentarlo, pero su sentencia ya está escrita. Porque toda mujer que se refugia bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, no solo sobrevive, sino que avanza, se levanta, se convierte en respuesta para otros. Es en medio de las amenazas, de los desafíos y de los intentos de intimidación donde el poder de Dios se perfecciona. Hay una generación de mujeres que están por emerger, mujeres que no serán conocidas por su imagen, sino por su autoridad espiritual, que no buscarán reconocimiento humano, sino validación divina, que entenderán que su verdadera belleza está en la obediencia y su verdadera fuerza en la oración. Y tú formas parte de esa generación. No importa cuán recios sean los ataques, ni cuán densas las tinieblas, porque está escrito que cuando el enemigo viniere como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59, 19. Esa bandera es tu oración, tu consagración, tu determinación de no retroceder. Porque la mujer que ora, que cree y que obedece se convierte en un faro en medio de la tormenta. Y cuando Dios ve esa fe, se mueve, se levanta, respalda y transforma lo que parecía imposible en testimonio vivo de su fidelidad. Y mientras el tiempo avanza y los relojes proféticos marcan su cuenta regresiva silenciosa, hay un clamor que asciende desde lo oculto. No es un clamor débil ni inconsistente, sino un eco persistente que retumba en los pasillos celestiales. Son las oraciones de mujeres que han entendido que su posición en esta hora es estratégica, no una posición social, sino espiritual. Porque en este tiempo la mujer que ora no solo se cubre a sí misma, sino que extiende un escudo sobre generaciones, territorios y promesas que parecían extinguirse. El adversario conoce bien el principio eterno, que cuando una mujer se levanta en oración, cosas en el mundo invisible se alteran. Desde el principio de los días,
Dios puso sobre la mujer una dimensión de vida, de intercesión y de resguardo que las tinieblas han intentado pervertir o silenciar. No es casualidad que en Génesis, después de la caída, la promesa divina de redención se anunciara directamente a través de la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza. Génesis 3:15. Aquello fue más que una profecía mesiánica. Fue una sentencia contra las tinieblas. Desde entonces, cada vez que una mujer se atreve a creer, a declarar y a interceder, está cumpliendo fragmentos de esa promesa, golpeando en la cabeza la estructura de maldad que intenta dominar familias y territorios. Por eso los ataques no cesan, porque el enemigo sabe que la mujer que ora tiene acceso a los decretos divinos antes de que se manifiesten en la tierra. Así sucedió en tiempos de Débora, cuando Israel gemía bajo presión, y en medio del caos, Dios levantó a una mujer como juez y profetisa. La Escritura dice que Débora se sentaba bajo una palmera y desde allí dictaba juicios, no desde un trono dorado, sino desde un lugar de discernimiento espiritual. Allí recibía estrategia, dirección y respaldo divino, y fue bajo su liderazgo que Israel se sacudió de la opresión. Porque una mujer que discierne los tiempos y ora conforme a la voluntad de Dios puede desatar victorias que ejércitos enteros no pueden obtener. Hoy esa dimensión no ha cesado, al contrario, se ha intensificado, porque el espíritu de este siglo busca anestesiar el discernimiento espiritual de las mujeres, saturándolas de distracciones, agotándolas con cargas innecesarias y susurrándoles mentiras disfrazadas de progreso. Pero está escrito que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, Daniel 12:3. Y hay mujeres que están resplandeciendo en medio de la confusión, no por títulos, sino por su comunión con el Altísimo. El arma que les sostiene es la oración profética, aquella que no pide desde el temor, sino que declara desde la certeza de la palabra eterna. Es esa oración que trasciende los límites del humano, que se alinea con los decretos del cielo y establece lo que ha sido ordenado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios no actúa sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y toda mujer que ora desde la intimidad se convierte en portadora de esos secretos. El tiempo de las oraciones superficiales ha pasado. La urgencia espiritual demanda voces que clamen desde lo profundo, que invoquen no solo protección sino dirección, juicio contra las obras del enemigo y restauración para los suyos, porque hay ataques diseñados específicamente para desviar el propósito de las mujeres cristianas. Ataques contra su identidad, contra su fe, contra sus familias, incluso contra su estabilidad emocional. Pero hay una palabra que permanece inquebrantable. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23:6. Ese bien no depende de las circunstancias. Es la cobertura divina que respalda a quien permanece bajo su sombra. Y en este tiempo las mujeres de Dios están llamadas no solo a resistir, sino a avanzar, a decretar, a romper yugos, a levantar altares de oración en sus casas, en sus naciones y en los lugares donde el enemigo ha querido establecer dominio. Así como Ana oró en amargura de alma y su oración quebró años de esterilidad espiritual en Israel, hay mujeres que están por dar a luz ministerios, liberaciones y cambios generacionales, porque cada oración emitida desde un espíritu contrito y humillado tiene peso eterno. No se pierde en el viento, asciende, impacta y desata respuestas en el tiempo señalado. Y ese tiempo es ahora. Y ahora, amada de Dios, escucha bien, porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí, no es azar ni simple curiosidad. El cielo te ha estado observando, aguardando el momento preciso en que tu espíritu se incline para escuchar esta palabra, porque en este tiempo
donde la confusión cubre naciones y las voces extrañas buscan desplazar la verdad eterna, el Padre está marcando a sus hijas con discernimiento renovado y propósito incorruptible. Eres parte de una generación profética, nacida no para transitar los días como espectadora, sino para ocupar tu lugar en el diseño de lo alto. Y aunque los ataques se intensifiquen, aunque las tinieblas susurren mentiras a tu oído, existe una cobertura que el enemigo no puede penetrar: la comunión profunda con Dios y la oración que brota desde lo eterno. Lo entendió María cuando, en un tiempo hostil, aceptó cargar en su vientre al Salvador del mundo. Lo comprendió Esther cuando, arriesgando su vida, intercedió por su pueblo. Y es ese mismo espíritu el que hoy te llama a ti, no para sobrevivir, sino para establecer, no para retroceder, sino para avanzar, porque el enemigo no teme a quienes solo proclaman religión, teme a las mujeres que oran, que declaran la palabra con autoridad y que se mantienen firmes cuando los cimientos tiemblan. Hay un detalle que debes recordar: los ataques más sutiles no siempre vienen como tormentas violentas, sino como susurros que intentan cuestionar tu valor, tu llamado y tu capacidad espiritual. Pero hoy el cielo te recuerda que fuiste formada para los días difíciles, no porque seas suficiente en ti misma, sino porque el que te llamó es fiel y su espíritu reposa sobre ti. Es tiempo de ajustar tu oído espiritual, de cerrar las puertas a la distracción y levantar altares en secreto donde solo Dios y tú hablen, porque en esa intimidad es donde se gestan las victorias públicas, donde se reciben estrategias que no se escuchan en plazas ni se publican en redes, sino que descienden como relámpago sobre un corazón dispuesto. Levántate, mujer de propósito. No te detengas por el ruido ni por las sombras. Hay promesas esperando cumplirse a través de ti. Y aunque el adversario se esfuerce por distraerte, recuerda que su furia solo evidencia el valor de lo que portas. Que la paz del Altísimo te envuelva, que su voz te sea clara en la madrugada y su mano te fortalezca en cada paso. Hoy declaro que eres cubierta, afirmada y preservada bajo la sombra del Omnipotente, y que ninguna palabra contraria prosperará contra tu vida, porque el Señor se ha levantado a favor de ti. Amén.